Sabes que cuando yo era chico me crié en un ambiente donde se disfrutaba, donde el compartir con la familia se vivía en alegría. A medida que fui creciendo, conocí a mis amigos, el arte, la danza, la música. Cuando empecé a salir a bailar, sentía que ese era mi mundo, que ese era mi lugar, donde ahí había una alegría que no podía encontrar en otro lado. Pero, más o menos cuando cumplo los 19 años, me hacen una invitación muy especial de conocer a un Jesús vivo y resucitado. En ese momento tuve la experiencia de encontrarme con este Jesús vivo y resucitado. Este Jesús vivo y resucitado que me alegró la vida, ¿no? Que me alegró el corazón. Y que esta alegría que yo experimentaba en este encuentro profundo con Jesús opacó la alegría pasajera del boliche, la alegría pasajera de algún encuentro superficial, de algún vínculo que no me ayudaba. Capaz que vos estás pasando por alguna situación de tristeza, por alguna situación de dolor, te van pasando un montón de cosas donde vos te vas preguntando o donde vas experimentando que la alegría se te va apagando. La palabra nos dice, alégrense siempre en el Señor, vuelvo a insistir, alégrense. Y cada vez que yo la leo, me acuerdo y desde lo más profundo de mi corazón me brota esta alegría honda que no es la superficial. ¿Sabés qué? Mirá, te cuento, mi mamá tuvo una experiencia de enfermedad, pasó por una situación de enfermedad. Tuvo esta experiencia de sentir y de tocar fondo, pero cuando se empezó a recuperar, se empezó a acercar a Dios. Y yo empecé a notar en mi mamá una alegría que nunca la había visto. Entonces yo me planteaba y pensaba, ¿cómo puede una persona estar enferma, pasar por esa situación y estar con una sonrisa en la cara? ¿Y sabes por qué mi mamá tenía esa sonrisa en la cara? Porque se encontró con este amor de Jesús que le salvó la vida. Mi mamá empezó a reírse. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que Jesús estaba vivo en su corazón. Por eso yo te animo a que ninguna situación te robe la alegría, que ninguna situación laboral, que ninguna situación de enfermedad, que nada y que ninguna persona ni que nadie te robe esta alegría, porque esta alegría es de saber que Jesús está vivo entre nosotros. Por eso, proponételo en esta semana. Bueno, pensá en esa persona que necesita de tu alegría, pero no de tu alegría pasajera, sino de esta alegría que es la alegría de ser hijos de Dios. Por eso te animo en este día que puedas transmitir tu alegría con un abrazo, con un gesto, con un buen día, con un gesto que pueda transformar el corazón de aquel que necesita ser transformado por la alegría que viene de Jesús.